Carlos trabaja en una casa de comida, tiene 53 años y me cuenta que hace 30 años atrás le sucedió lo que vamos a compartir en este momento. Él tenía su familia en el cementerio del norte, allí descansaban sus abuelos y sus padres. Y él solía ir a visitarlos. A veces ocurría una vez al mes y a veces pasaba un poquito más de tiempo. En aquella oportunidad en particular, quiso ir porque era el cumpleaños de su padre. Esto fue en el mes de agosto. Él nos cuenta que por aquel momento estaba trabajando en un taller de motos y que generalmente salía a las 7 o a las 8 de la tarde, ¿no? Pero ese día particularmente terminó con su trabajo y pidió permiso para irse temprano justamente por esa situación. Y fue como a las 5 de la tarde aproximadamente. Dice que en el cementerio había poca gente, era un día jueves, fue a comprar algunas flores allí afuera y entró al cementerio. Él dice que siempre tuvo como una impresión de estar allí adentro del cementerio. Siempre que iba, estaba como muy atento y estaba, él me dice, un poco impresionado por todo lo que había allí. La cuestión es que en esa oportunidad fue caminando casi hasta el fondo, pero contra la pared, que sería la primera calle del cementerio. Fue hasta el lugar y después de dejar las flores, encendió una vela y se puso a rezar. Se quedó un rato hablando, dice él, con su padre, muy triste, llorando, porque a su entender la muerte se lo había llevado muy pronto, su vida había sido muy corta, tuvo una enfermedad que terminó con su vida. Se quedó por más o menos una hora allí sentado y en un momento algo lo distrajo. Vio un movimiento y cuando dirigió su vista hacia ese lugar, estaba allí un señor, como si fuera monje, para que se den una clara idea de la ropa que tenía en ese momento. Y a él le pareció, por supuesto, totalmente natural, ¿sí? Lo vio arrodillarse y para él estaba visitando también a alguien allí y rezando. Pero en cuestión de segundos nada más, bajó la mirada y cuando miró otra vez, ya no estaba allí. Miró a su alrededor y no había nadie. Otra vez bajó la mirada, se persinó como para levantarse e ir despidiéndose. Y cuando se levantó, sintió como un suspiro y se dio vuelta. Detrás de él estaba aquella persona, ese hombre que él había visto hacía unos instantes, a unos 10 metros de él. Se quedó mirándolo sin comprender esta aparición. Este hombre estaba con la cabeza gacha, tenía las ropas un tanto desgastadas. Él le dio la espalda nuevamente como para irse. Y en ese momento sintió algo extraño. Dentro del cementerio y muy cerca de él, sintió como si hubieran arrastrado una cadena en el piso. Por supuesto que fue una reacción instantánea, un acto reflejo, diríamos, darse vuelta. Y cuando lo hizo,
asegura que allí, junto a aquel hombre, había un perro que era muy oscuro y otra cosa, los dientes del animal que le sobresalían de la mandíbula. Este animal arrastraba una cadena muy brillosa de su cuello, corta, pero que llegaba al piso, y aquel era el sonido que él había escuchado. Y él se quedó mirando sin comprender, y en su cabeza, aquella aparición, como si estuviera leyendo su mente, le dijo: de aquí también tengo que llevarme algunos. Un hombre viejo, canoso, con una barba canosa también, con una voz casi ronca, y emprendió a caminar por el mismo pasillo que él estaba, pero en dirección opuesta. Inmediatamente comenzaron a temblarle las piernas. Se asustó tanto que prácticamente no podía moverse. Habían dos palomas hacia uno de los costados, que en el cementerio hay muchas palomas. Allí habían dos. Y cuando esta aparición, este hombre, o lo que fuera, pasó caminando a la altura donde estaban estas palomas, él las vio caer inmediatamente en el piso. No se movieron más. Dice que el brillo de la cadena era tan intenso que por momentos encandilaba. Apenas pudo, se dio la vuelta y continuó caminando en dirección a la salida del cementerio. Se fue del lugar pensando en muchas cosas, como seguramente estarán pensando ustedes en este mismo momento, sin comprender. Palabras o preguntas que nadie pudo responder, incluso hasta el día de hoy. Se quedó con aquella idea, pero nunca pudo encontrar una respuesta a lo que acababa de ver, y mucho menos porque le tocó a él ser testigo de aquello. Muchos han escuchado el ruido de las cadenas por el cementerio, y mucho más todavía de noche, pero no todos han visto este tipo de manifestaciones.